Una alumna aventajada me pide que le hable de la Plaza del Trigo. La Plaza del Trigo, en el corazón de Aranda, está situado justo en el cruce de las dos calles principales, una que sería la calle Mayor y otra coincidiendo en Santa María con un eje norte-sur que sería el camino de Francia y de Toledo. Todavía Madrid era un pueblecito sin importancia cuando la plaza renace, y Aranda ya tenía una iglesia como Santa María que era digna de una realidad ya puramente urbana. Entonces, la Plaza del Trigo está al final de la calle Isilla, o que porque tiene ese nombre, la calle Isilla sería nuestra calle real o nuestra calle mayor, y que deriva de la puerta al final de la muralla de Arco de la Dehesilla, que era Aranda tenía 7 arcos en sus murallas, estaba completamente cercada, y el Arco de la Dehesilla, que había una dehesa al otro lado del arco, por deformación, por corrupción lingüística, fue dando en Dehesilla y Silla. Y es así como se llama nuestra calle real o nuestra calle mayor. Pues bien, la Plaza de la Sal está justo al final, al final de la calle real nuestra o calle Isilla. ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Pues gracias al plano de Aranda de 1503, que es el plano conservado urbano con detalle más antiguo de España y uno de los mejores de Europa y del mundo, por tanto, en planos urbanos en su antigüedad. Tanto es así que la UNESCO lo tiene declarado como Memoria de la Humanidad. Bien, estamos en los finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, cuando Aranda da una segunda expansión, y el primer cerco de murallas, que estaban al comienzo de la calle de la Sal, se expande hasta el Arco de la Dehesilla. Es una gran expansión. Aranda triplica su superficie en el comienzo del Renacimiento, coincidiendo con la reina Isabel de Castilla, Juana de Castilla, y hasta luego la época de la Revolución de las Comunidades de Castilla, en el que hay una decaída, y otra vez hasta el siglo XVIII-XIX, en que Aranda, tras la hecatombe de las comunidades y la derrota castellana, sufre un letargo de nuevo hasta la llegada del ferrocarril en el siglo XIX. Pues bien, entre los siglos XII, XIII, XIV XV, Aranda y Castilla en general es uno de los países más importantes del mundo en ese momento, y tiene una expansión. La Reconquista ha quedado muy atrás. Aranda es un cruce de caminos norte-sur, este-oeste. Cuando digo norte-sur me refiero al camino de Francia, camino de Segovia y de Toledo. Madrid todavía era un pueblecito de la diócesis de Alcalá sin importancia. Y junto al eje Zaragoza, Valladolid, Portugal, eje este-oeste. Bien, pues en ese eje está la calle Isilla, cuya al final está la Plaza del Trigo. Estamos hablando de una pequeña ciudad, no tan pequeña para Castilla en la Edad Media, de una realidad urbana. Digo realidad urbana porque una iglesia como Santa María, una colegiata como Santa María, no la tenía cualquier pueblo al uso. ¿Por qué insisto en lo de urbano o ciudad? Insisto en lo de urbano o ciudad porque la Plaza del Trigo ya tenía una densidad demográfica y una especulación de suelo que nos hacía levantar en pleno comienzo del Renacimiento, final de la Edad Media, casas de 3, 4 y hasta 5 alturas. Mientras que en los extrarradios o en los pueblos al uso de realidad rural, las casas eran molineras. Es una plaza muy céntrica, donde vive gente principal y en el centro de la muralla, dentro del recinto amurallado. No olvidemos que fuera de la muralla acaba de ser la expulsión, en la época que hablo de la expulsión de moriscos y judíos, pero los barrios en una realidad urbana de una ciudad castellana estaban, que si la Aljama, estaban extramuros, la Aljama en Aranda estaban concretamente al otro lado del Duero, las Tenerías, que era el barrio de judíos y tintoreros y de oficios innobles, que se veían innobles, estaban también extramuros al otro lado de la actual San Juan, de la parroquia de San Juan, que ya no es parroquia ni es nada, y cuyo fue el primer núcleo de Aranda, como digo, mientras que la Plaza de la Sal y toda la calle Silla y todo el segundo cerco corresponde a la gran expansión que tuvo Aranda al final de la Edad Media y comienzo del Renacimiento, insisto, hasta la Revolución de las Comunidades de Castilla. A la Plaza del Trigo le hace, en esta expansión, le hace realmente competencia a la Plaza Nueva. Se la llama Plaza Nueva a la Plaza Mayor.
Se la llama Plaza Nueva porque está en todo ese segundo ensanche que hace la ciudad, desde la colinita de San Juan hasta cuando se expande a Santa María, la Colegiata, y el segundo círculo y en la segunda cerca de murallas, en la cual está la Plaza del Trigo. Pero lo que más te interesa, esta luna aventajada, es porque se llama Plaza del Trigo. Bien, estamos en una época tardomedieval, comienzo del Renacimiento, estamos en una ciudad, en una realidad urbana medieval del Reino de Castilla y León, y vemos en las realidades urbanas los barrios se distinguen por las zonas nobles, por los oficios, a diferencia del mundo rural, que solo había labriegos. En el mundo urbano había ya llegado el Renacimiento y el final de la Edad Media con los burgos y muchísimos oficios, tintoreros, tañidores, herreros. En las ciudades, los burgos, que se puede hablar de burgos, tenían sus gremios. Y concretamente en Aranda, y gracias al plano, vemos perfectamente cómo en esa zona, que es el corazón de Aranda, una zona que empieza a bullir, porque estamos hablando de la gran expansión de Aranda, de la gran expansión que tuvo Castilla y León, que no la volvió a tener hasta nuestros días, porque desde la derrota de las comunidades amorteció hasta ahora, como quien dice. Y estamos viendo que en ese barrio está Plaza del Trigo, de la cual hablamos, Plaza de la Sal, Plaza de la Miel. ¿Qué quiere decir con ello? Que se dividían por gremios, por oficios, y al ser una realidad urbana, insisto, venían la gente de alrededor, las ferias se realizaban en esta radio, pero venía la gente de alrededor a comprar velas, a comprar cuero, a comprar las cosas que se hacían artesanalmente, que era todo por gremios. Y por eso las calles pero en toda Europa, por lo general, de los centros de los burgos están asoportaladas, porque en realidad no es solo para protegerse de las inclemencias, sino también para servir como lonjas. ¿Qué quiero decir con ello importante? Esa plaza está prácticamente en el cruce norte-sur, este-oeste del Reino de Castilla y León, y con el camino de Aragón a Portugal y con el camino de Toledo a Francia. Es una plaza de una vital y una trascendencia importantísima. Una plaza muy pequeña, pero en altura, al tener la densidad urbana, pasa como en los pequeños burgos italianos, en altura, o pasa en Segovia o en Toledo, en altura, las casas que ya se hacían en altura, digamos, de varios pisos. Es una plaza que está intacta desde 1503, así como gracias al plano de Aranda, todo el trazado urbano está intacto desde hace 5 siglos o más, yo creo. En eso somos afortunados de tener, aunque monumentalmente se han derribado muchos, el trazado urbano, que es patrimonio y no se puede cambiar ni un centímetro, está intacto. Debemos de tener en cuenta que las bodegas subterráneas, todo el subsuelo está lleno de bodegas, porque insisto, también debido a su carácter urbano, en un pueblo al uso de la ribera, de la comarca, las bodegas están en las afueras del pueblo. Aranda, al tener unas distancias mayores ya con el campo, tenían que meter las bodegas dentro de la ciudad para evitar esas grandes distancias y esos desplazamientos. Vemos que la estructura Aranda es totalmente urbana desde su nacimiento, en cruce de caminos, en vías que confluyen con ellas, en comercio con la zona, intercambio de vinos con las tierras de Sepúlveda, de Ayllón, donde no hay vinos, el intercambio con las comarcas alrededores. En la Plaza del Trigo, como su nombre indica, está la Plaza del Trigo, hay una J además, está la Plaza del Trigo donde se vende harina, trigo y cebada. Era donde se hacía el mercado del pan, de distintos cereales, fundamentalmente trigo. No sé qué decirte más que te interese para tu trabajo escolar. Bueno, sí, que 500, 600 años de Plaza del Trigo han dado para muchos eventos. Y últimamente tenemos Sonorama, que se conoce esa plaza en toda España por ello. Si tienes alguna duda más, te la resuelvo. Muchas gracias a ti. ¿Va a servir?